Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros en otro programa más de Nivel 5. Quédese aquí con nosotros, una hora de análisis y Yasmín dice que también de discusión. ¿No es así, Yasmín Tapia? Claro que sí, vaya qué temas hay de trascendencia durante esta semana. Muy buenas noches, compañeros, y muy buenas noches a las personas que nos acompañan allá en su casita, pues que también analicen estos temas con nosotros. Wilber González, ¿cómo estás? Muy buenas noches Lupita, buenas noches compañeros, pues listos ya, lo que venga. Víctor Rochín. Muy sentido porque me dejaste hasta el último. Es que los últimos serán los primeros. Sí, en terminar. Bueno, buenas noches amigos, buenas noches compañeros y buenas noches a todos ustedes. Bienvenidos a Nivel 5. Está muy sentimental el señor Rochín. Voy a empezar con él. A ver, Víctor Rochín, en este tema de las fosas, se dio a conocer un análisis, unos datos por parte de Alejandro Encinas. Él es titular de subsecretario de Derechos Humanos dentro de la Secretaría de Gobernación. Hablaba de que en estos meses de administración de López Obrador, se han localizado 222 fosas clandestinas con 337 cuerpos. Víctor Rochín. Así es, aunque dicen los grupos que no es cierto, cifras, que dejaron también las cifras un poco maquilladas, que a final de cuentas ellos tienen más fosas, tienen más cuerpos. Y obviamente aquí la situación se vuelve caótica porque si son la autoridad y son los que están realizando, se supone, las investigaciones, pues entonces ¿de qué estamos hablando? Si es real lo que tienen los grupos o si es real lo que tiene la autoridad. Habrá que ver en su momento si van a llegar a un acuerdo, porque desde ahí empieza una cuestión muy fundamental, que es cómo se le va a hacer para que los comités o comisiones estatales de búsqueda puedan realizar su trabajo y su labor. De nada sirve tener números falsos contra lo que dicen ellas, porque ya de principio estamos hablando mal, que no concuerda. Y es que están hablando también de que están trabajando en conjunto para hacer una base de datos más fiable, más confiable, porque era una de las cosas que decía, se ocultó muchísima información al respecto en otras administraciones. Mira, aquí hay dos, ¿no? La primera, en una etapa gubernamental en este país que nunca se reconoció el problema, ¿no? Nunca se dijo que realmente existían hasta que las mujeres, por su propia cuenta, los familiares empezaron a salir a buscar a sus personas desaparecidas, ¿no? Fue cuando entendimos del grado de magnitud que tenía este problema. Y segundo, hay un reconocimiento de la autoridad actual del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pero se asustó con la realidad que enfrenta el país. Incluso el mismo Encinas lo dice, ¿no? Lo señaló en la primera conferencia de prensa. México es una gran fosa común, una gran fosa. Entonces, al ver las cifras, al ver la situación y al ver el poco grado de avance que se puede tener por parte de las fiscalías, porque hay que decirlo, no hemos platicado muchas veces, Jazmín y yo, los responsables de la búsqueda son las fiscalías, y al ver esa desatención de las fiscalías y el trabajo que se dejó de hacer por años en este país, pues nos lleva a eso, ¿no? A que nuestro país sea un gran cementerio clandestino. Yasmín, y poniendo el ejemplo, muchos de estos grupos rastreadores localizando, haciendo el trabajo de la fiscalía. Sí, localizando cientos de cuerpos en todo el estado, porque ellas sí que han rastreado todo el estado de Sinaloa con sus diferentes agrupaciones, y son madres, familias desesperadas, quieren ellas tranquilidad en su alma, y por eso es que han emprendido esta lucha de buscar cuerpos de personas y familiares desaparecidos. Hay pues familias que se juntan incluso para ir a hacer estos recorridos por medio de llamadas anónimas, que son precisamente las llamadas anónimas los que los llevan a estos lugares, y muchos de ellos con mucho riesgo, porque dice que tienen que tomar las rastreadoras medidas de prevención también y ser atendidos sin llevar autoridad en el área de seguridad. Dice, porque si llevamos seguridad nos tenemos que atener a muchas consecuencias, quizás amenazas, a que no nos dejen entrar a estos predios, y como ven que somos ciudadanos en busca de cuerpos, dice, es la manera en que nos dejan entrar a estos lugares. Tienen que ser muy cuidadosas. Sí. Vamos a ir a una pausa, compañeros, y vamos a regresar con el mismo tema aquí a Nivel 5. Regresamos a Nivel 5 para continuar hablando de este tema de las fosas clandestinas, y lo que estabas diciendo tú, Yasmín, antes de irnos a la pausa. Efectivamente, el día de hoy se le preguntaba al fiscal, al secretario de Seguridad Pública, si tenían ellos un reporte de estas declaraciones que han hecho grupos de rastreadoras, que incluso también el defensor de los derechos humanos, Óscar Loza Ochoa, lo comentaba, de que no las dejan hacer su labor porque hay grupos delincuenciales que se los impide, aún cuando van con elementos de seguridad.
Sí, incluso también nos comentaba Isabel, una entrevista que les tenemos preparada también pues para que atiendan este tema a las autoridades, porque hay mucha necesidad en el grupo de rastreadoras. Ella nos platicaba que cuando iban incluso acompañados de elementos de seguridad, las mismas personas que quizás eran los que anónimamente les denunciaban lo de los cuerpos, les decían, van con elementos de seguridad, no van a poder pasar. En el predio no van a poder pasar, o cuando iban también los elementos de seguridad ponían estas limitantes, de aquí a aquí pueden ustedes revisar, sí, pero a nosotros ya nos dieron permiso de ingresar, y ponían siempre pues algunos justificantes o algunos peros para no poder realizar el trabajo que ellas ahora realizan. Dice, lo que hacemos ahora es, nos llega una llamada anónima, acudimos a este lugar, encontramos algo, dice, incluso la confianza que tenemos es a los medios de comunicación. Dice, a ustedes como reporteros les avisamos sobre nuestros hallazgos, y de esa manera es como se enteran ya las mismas autoridades y acuden al lugar. ¿Por qué? Ya que ellos llegan, nosotros no sabemos, dice, qué pasa con esos restos que encontramos. Ahí ya es muy difícil, porque empieza la burocracia y ya no se sabe qué pasa con esos cuerpos. Por eso ahora, con la comisión de búsqueda que se está integrando, queremos, dice, ir más allá de que sí realmente se entreguen estos cuerpos a los familiares, dice que se concluya con este trabajo, porque mucho de este trabajo no se concluye, y es lo que dejó también a los grupos de rastreadoras inconformes ante la información que dieron durante esta semana las autoridades del gobierno federal. Dice, es que es insuficiente lo que nos dieron. ¿Ustedes creen que esta comisión de búsqueda realmente va a cumplir este objetivo, o el objetivo que está marcado cuando se han hecho tantas cosas? Es muy difícil que se cumpla, porque ni siquiera conocemos qué tan grave o qué tan amplio es este problema. Hemos descubierto, si acaso, el primer hilo negro, ¿no?, de una gran madeja de este problema. Yo creo que va a ser muy difícil que se avance, muy a pesar de que el propio presidente anunció 500 millones para fortalecer estas áreas y buscar. Y tema prioritario. Faltan muchas cosas. Por ejemplo, en Sinaloa no tenemos un laboratorio de ADN que sean inmediatas las respuestas, ¿no? Las pruebas, se tienen que ir a Monterrey y regresar. En todo ese tiempo la incertidumbre, lo que pasa, la revictimización de ir a la fiscalía, de hacer los trámites, de que te digan no está, de que te regañe la secretaria que amaneció de mal humor. Entonces es una situación que parece inacabado pues por parte de la autoridad. Se dejó crecer este problema en magnitudes increíbles, y yo creo que es muy difícil. La voluntad de las mujeres y de los familiares que hacen este trabajo es muy grande para seguir manteniéndose en la búsqueda de sus personas desaparecidas, pero la autoridad, yo incluso aún y con la presión de los medios de comunicación, no la veo integrada al trabajo que están haciendo las mujeres rastreadoras. Así es, porque hemos visto la situación, hemos visto que ellas sí están obteniendo resultados, y cuando están con estos elementos, absolutamente. Y se habla, Víctor, de que aún falta encontrar esa gran fosa clandestina, esa gran fosa a nivel nacional. Pues estamos hablando ya desde antes del 2008, cuando se inició esta guerra contra el narcotráfico, que empezó a incrementarse el número de desaparecidos, que en principio una cosa que desde mi punto de vista fue fatal, fue que la autoridad misma no reconociera, que llegaran familiares y dijeran, aquí tengo 1 o 2 hijos desaparecidos. Quizás muchos otros no los reportaban como desaparecidos porque sabían que andaban en cuestiones ilícitas. Aún así, son personas, y como personas tienen que estar registradas con nombre y apellido para saber de qué estamos hablando. Como decía Wilber, la magnitud del problema para conocer. No hubo legislación tampoco hasta hace unos meses. No hubo recursos, no hubo reconocimiento de los gobiernos estatales. ¿Qué te da a pensar todo esto? Que había había algo de complicidad entre los grupos delincuenciales y las mismas autoridades, porque les convenía no tener cifras altas ni disparadas de personas desaparecidas, porque eso les permitía obtener también un estatus ante la seguridad nacional. Pero estamos hablando de otra cosa, recursos. Hoy los comités estatales de búsqueda, el de Sinaloa tiene 3 millones de pesos. ¿Para qué les sirven 3 millones de pesos? Aun cuando sean a nivel nacional 500, el de Sinaloa solo tiene 3 millones. No les va a alcanzar ni para comprar las palas. Y estamos hablando también de que la seguridad de estos grupos de rastreadoras se pone en riesgo en mayor medida cuando las ubiquen
que están trabajando de manera conjunta con la autoridad. Porque si bien algunos han encontrado muchos cuerpos, ha sido porque tienen llamadas anónimas de las mismas personas, de los grupos delincuenciales, que en su momento pues supieron dónde estaban ubicados. Pues lo que decía Yasmín ahorita, Así es. efectivamente eso. Hay una propuesta del Consejo Estatal de Seguridad Pública donde está pidiendo que estos cuerpos localizados en fosas, que los integren como datos o estadísticas en tema de homicidios. El fiscal decía, esto no puede ser, esto solamente le compete al Sistema Nacional de Seguridad Pública. De hecho, eso era el análisis que se hacía en la conferencia de prensa a nivel nacional, ¿no? Que muchas de las fiscalías o procuradurías en su momento integraban los datos a los homicidios, y al integrar los datos como los homicidios, pues ya tiene un tratamiento muy diferente, ¿no? Entendamos que una persona inició todo probablemente con una privación ilegal de la libertad, ¿no? Entonces ya es una cadena de delito que es muy diferente a la de un homicidio que se perpetra, pues vaya, llega alguien y te mata y ahí quedas, ¿no? Es muy diferente, pues, ¿no? Yo creo que eso sería un error. Yo no creo que deba de hacerse de esa forma. Yo creo que los casos deben de analizarse por separado y que exista el reconocimiento de la autoridad local de la existencia del problema, sobre todo el reconocimiento y el trabajo, ¿no? Sabemos que igual la Fiscalía pues así ha tenido limitantes en cuanto al desarrollo del recurso, pero yo creo que si hay voluntad y se tiene que llegar y hay presión social, se puede aplicar el recurso. Por más mínimo podrá ayudar, pero por lo que veo yo creo que 500 millones de pesos apenas alcanzaría para buscar los destinatarios. Oye, Wilber, pero hay una cosa también importante, ¿no? Que no está tipificado todavía como el delito como desaparición forzada y privación de ilegal de la libertad. O sea, como si tienen estadísticas de robos, estadísticas de homicidios, estadística de feminicidios, esa estadística no existe. Son las cifras no reconocidas, Rochín. Sí, por eso te digo, pero no existe. Y si no existe, ¿cómo le puedes otorgar recursos? ¿Cómo le puedes otorgar? Esto ha sido por buena voluntad. Hay casos como el de Michoacán, escuchando la conferencia de prensa que decía, allá para terminar el tema, Lupita, ya que incluso había fosas en donde en un lugar encontraban un pedazo de cuerpo y en otra fosa encontraban el otro pedazo. Entonces, pero también lo que veo aquí es que no hay interés como tal por parte de las autoridades, porque el grupo de rastreadoras han dado muestra de que si se quiere y si se tiene voluntad, con todas las carencias que ellas pueden tener, encuentran cuerpos, los encuentran. Entonces, ¿por qué la autoridad no lo ha hecho? Ya justificaron que no hay recursos, ya justificaron que no hay personal para este tema, pero ahí tienen a estas mujeres, tienen mujeres que se capacitan si se trata de un familiar, pero también dicen que las mismas personas de las autoridades, de las fiscalías, detienen el mismo trabajo, les impiden realizar ellas el trabajo. Nos vamos a hacer una pausa y vamos a regresar enseguida aquí a nivel 5. Ya regresamos a nivel 5 y el pasado 15 de mayo se cumplieron ya 2 años del homicidio de nuestro compañero periodista Javier Valdés. Sus mismos familiares, sus amigos, pues seguimos exclamando esta justicia y que este caso no quede más en la impunidad. Pues no avanza simplemente las investigaciones, Yasmín Tapia. Sí, yo creo que dejaron un poquito paralizado este proceso de investigación con las 2 personas que tienen detenidas, porque la misma Griselda Triana decía, está parada la investigación, aunque ellos no lo quieran ver así, sí está parada la investigación porque ellos están justificando que se necesita liberar estos amparos de estas 2 personas y que están recabando también información de organismos internacionales. Dice, no quisiera que esto quedara de esta manera, se le cuestionaba incluso de la relación que podrían tener con gobierno federal, este acercamiento que podría tener Andrés Manuel López Obrador con ella y con su familia. Dijo, me reservo los comentarios, dice, ahorita no quisiera hablar de eso hasta que se den más resultados de la investigación. Entrar a una crítica, yo sentí de esta manera a Griselda Triana, entrar a una crítica podría entorpecer o paralizar las investigaciones. Entonces, que no debe de ser, porque yo creo que si se tiene que exigir que este caso se esclarezca, son los principales, la familia la que está exigiendo y que se tiene que respetar también las declaraciones que dé Griselda y que dé el gremio periodístico sin que se moleste la figura del presidente de la República ante esta exigencia.
violencia. Que no están estancadas estas investigaciones, dice el fiscal especial para la atención de delitos contra la libertad de expresión. Yo digo que sí están estancadas y lo digo de manera tácita porque la investigación se encuentra ahorita en un impasse por dos cosas. Uno, por los recursos de amparo que interpusieron estas dos personas que están detenidas y que el juez del tribunal colegiado aún no ha determinado y que obviamente no se le puede forzar a que dé un resolutivo porque dice puede afectar también la investigación y quizás eso nos pueda tumbar el caso. Lo otro es que a mí se me hizo muy apresurado haber extraditado al licenciado aún cuando las declaraciones en Estados Unidos que hizo, pues las dieron en un contexto muy distinto, ¿no? Cuando le estaba el juicio contra el Chapo Guzmán. Pero en el tema de Javier Valdés sale a relucir los hijos del Chapo Guzmán. Y entonces ahorita está estancado porque el gobierno de Estados Unidos, mientras no termine el proceso contra el licenciado, no puede el gobierno de México tomarle la declaración. Entonces, dígame si no está estancado. No, se les hizo bola el engrudo, ¿no? Yo pienso que, además de estancado, yo creo que hay una confusión al interior de la FARC, me duele decirlo, ¿no? Porque de alguna forma se sintió como cierto avance hace un año cuando se dieron la primera detención, sí, la presión, la segunda detención, el proceso que hoy lo vemos. Si hay un amparo, quiere decir que los abogados encontraron elementos para poder realizar una artimaña jurídica de este tipo. Y el amparo, déjame decirte, está contra el acto de vinculación a proceso. Quiere decir que no los pueden someter a un juicio. Lo que habla que existen, que muy probablemente las pruebas sean muy endebles, ¿no? Entonces, hay que ver, ¿no? Yo creo que se les hizo bola el engrudo a la Fiscalía General de la República y viene la declaración del propio Dámaso López a meter más duda, ¿no? A la situación, porque si realmente los hijos del Chapo pudieran estar involucrados en algún determinado momento en el homicidio de Javier Valdés, todo el caso que hasta el momento conocemos se viene abajo. Aunque dice el fiscal especial que esa línea de investigación tampoco nunca se ha cerrado y ahora con esta situación pues los obliga a ir a Estados Unidos a tomarle declaración a Dámaso López y ver la situación si realmente todos esos elementos sí concuerdan y fortalecer la investigación. Tenemos entonces 2 años caminando erráticos. Pero entonces estaríamos hablando de cuánto tiempo más para que el gobierno de Estados Unidos le dé oportunidad de la declaración. Esperemos que atiendan esta petición que hizo el mismo gobernador, Alejandro Gertz Manero, para que le dé celeridad a este caso, Yasmín. Pues hay el acercamiento, incluso el compromiso por el mismo gobernador con el gremio periodístico de Sinaloa de que se le dé celeridad a este tema en particular y las gestiones que pues se están solicitando, ¿no? Las entrevistas constantes por parte del gobierno del estado y esta comisión también que integra el proceso de investigación y que muchas personas lo comentan también a través de las redes sociales. Sí, la exigencia es porque es uno de ustedes. Yo creo que la exigencia es no solamente porque sea una persona del gremio periodístico, se ha exigido por cada una de las personas asesinadas en Sinaloa, pero si también la familia calla, la familia no se acerca, yo creo que estos casos podrían quedar en el olvido y hay que hacer lucha, es una lucha constante por parte de todos los sinaloenses que tenemos un familiar que fue asesinado de alguna u otra manera o desaparecido, así como la exigencia que tienen las registradoras, que sin duda aquí hay intervención de organismos internacionales por la talla de periodista que era Javier Valdés y la exigencia va a seguir hasta que se dé con el autor material de este asesinato. Sí, intelectual. Materiales ya están. Sí. Pero acá hay que seguir nosotros presionando, y digo nosotros no nada más como gremio periodístico, como sociedad, porque se ha dicho, así como ha habido casos que representan a la sociedad en general, el de Javier Valdés es uno de ellos. Así es, y es que también estamos hablando de que si gritando que se dé justicia no se da, ahora te imaginas aquel que se calla, que no busca que se le dé justicia, pues mucho menos. Y la otra problemática que yo veo también es el sistema de justicia penal que se está obviamente en estos momentos aplicando y que le da demasiado los tiempos y que tiene que depender de un juez para poder que avance un pasito y luego depender de un gobierno para que avance otro pasito. Aquí nos vamos a llevar toda la vida, pues obviamente pues esperando. Es que le están apostando a eso, Víctor, al olvido, le están apostando a ¿qué? Pues sí. Desgraciadamente. Porque no se ve ni olvido ni hartazgo, avance. Yo pienso aquí y que se cansen. Yo pienso que lo lamentable es de todo esto que siguen asesinando periodistas en México, ¿no? Apenas esta semana
en Playa del Uno Carmen más. otro periodista fue asesinado, lo que habla del reflejo de una total impunidad, ¿no? Podemos hablar de avances, si quieres, mínimos en el caso Javier Valdez, pero no una solución total, ¿no? Lo decía la propia esposa de Javier, Griselda, decía, Gris, 2 detenidos no es suficiente, ¿no? Aquí hay que saber quién ordenó la muerte de Javier Valdez y por qué lo ordenó, más aún que se castiga a esa persona que ordenó la muerte de Javier Valdez. Yo insisto en que la investigación ha quedado encerrada, ha quedado acotada en términos legales y ha quedado acotada en términos de pruebas o de elementos que pudiera tener la propia autoridad para avanzar en la misma. Yo creo e insisto que las declaraciones de Dámaso López no deben de ser tomadas a la ligera. Yo pienso que si él en algún momento para su defensa está declarando situaciones de este tipo, quiere decir que hay algo de verdad, y si no, pues por lo menos que reconozca, porque sí es lo que se dice, pues que su grupo delictivo pudo haber sido el que ordenó la ejecución de Javier. Tapia. Pues es que sí se tienen que complementar todas las investigaciones y sí la veo ahorita yo como que no tiene rumbo, como que no saben para dónde agarrar o se están haciendo que no saben para dónde agarrar. Y lo que demuestra que estaban siguiendo líneas muy débiles, como lo decía Wilbert, y que solamente con esa línea nomás se le pone un obstáculo y se paran. Entonces quiere decir que las demás líneas de investigación, ¿qué está pasando con ellas? Entonces quiere decir que no está muy fortalecida y eso da muestra de que está estancada. Incluso se ha hablado de datos, lo decían hermanos del mismo Javier, que hay datos imprecisos de la situación del homicidio, días, horas, Sí. detallitos que por más mínimo, pero que son representativos Y que un buen abogado, pueden dar que atrás. un buen abogado puede tomar esos elementos y echar abajo el caso. Así es, nos vamos a ir a una pausa y enseguida regresamos a nivel 5. Gracias por continuar con nosotros en nivel 5, analizando y discutiendo, porque no, estos temas que estamos tocando allá en sus hogares. Y bueno, esta semana se dio a conocer la creación de un instituto para devolverle el pueblo lo robado. Partiendo del nombre, ¿tú qué opinas, Wilber? ¿Cuánto me va a tocar? Empezando por la Vamos a CFE. ver, es que espérate, primero Mira, que definan Oye, empezando cómo, por la ¿eh? CFE y empezando por la No, gasolina. y que definan cómo lo van a entregar. Hay que decirlo de esta forma, ¿no? Los robados es a lo que se refiere, por ejemplo, a los bienes y recursos que se han decomisado tanto a la delincuencia organizada como a los políticos y a la corrupción, ¿no? No los robos que hace el Estado como tal. No. Perdón, ¿a qué No el robo que políticos? hace el Ranchos, autos, Sí, dinero pero en digo, ¿a qué efectivo, políticos? alhajas. ¿A qué políticos? Porque yo no conozco ningún político. Pero ya con la ley, que le hayan- sí, por la ejemplo, excepción lo de domingo. Duarte, A ver, ya existen algunas leyes, ¿no? Que pudieran facultar al presidente Moreira. Espérate, Víctor Rochina. para poder vender los bienes, ¿no? Que presumiblemente se van a entregar al pueblo, ¿no? ¿Cómo? Directamente. Directamente, así lo dijo el presidente de la República, principalmente a las asociaciones de padres de familia, ¿no? Para que se inicie con trabajos de remodelaciones en las escuelas. Urge. Que dicho sea de paso, urge, ¿no? Pero bueno, ¿cuántos bienes pueda tener asegurados completamente y sin problema legal el Estado mexicano que pueda vender? Porque sabemos que en muchos de los casos, ranchos, fincas y bienes que han sido decomisados por la PGR en su momento, hoy la Fiscalía, regresaron a sus dueños. Así es. Dice que a Se lo través de llevaron. este instituto se esperan obtener este año 1.200 millones de pesos. 1.500 rectificó. Ah, bueno. 1.500 millones de pesos un gobernador de aquí se los llevó con la mano en la bolsa. 1.500 millones O sea, de pesos. ¿para qué sirven 1.500 millones de pesos? Claro, obvio, Para pero hacer fiestas de alguna en manera Xcaret. estamos hablando de que todos aquellos autos decomisados, bienes, muebles e inmuebles, los subastaron y nadie casi fue a comprarlos. Quedó la mayor parte de los Pues es autos quedaron ahí. Es que Les pusieron precio Es como que, si fueran... ¿quién puede comprar esos autos? Pues claro, Ellos mismos. el crimen organizado y los políticos ricos. Entonces no van a ir a ponerse la soga al cuello. los carros Entonces, machuchones. Nomás- o sea, nomás una cambiaron de persona dueño. ¿Y a ti te común, gustaría sí, una también que persona pudieras? común como yo no voy a ir a comprar un carro de esos. Pues un carro que usó la no, gaviota. primero porque El no me carro que usó la alcanza, gaviota. primero porque no me Sí te alcanza alcanza, con las y en utilidades qué te va a alcanzar. condiciones voy a andar en ese vehículo sin saber. Bueno, no me gustaría.
primero porque no me alcanza y ahí me voy a quedar, Es muy ya difícil, no tengo más ¿no? intención. Entonces no se puede. Y más blindado, ¿no? No, y los Sí, aviones por eso te también, digo, a ¿no? ti te ¿Quién interesaría, te a mí compra no. un avión? Pues, por ejemplo, Ajá. o son empresarios de muy alto nivel que compran, Políticos de que muy compran alto directamente nivel, los aviones sí. nuevos por su seguridad. Claro. Y personas de la delincuencia organizada, ¿no? Hay que decirlo de esta forma, desafortunadamente. Yo pienso que vamos a ver, porque la popularidad del presidente ha venido a la baja en los últimos meses. Del 68 bajó al 64 y ahorita bajó al 60. Entonces, por allá había un cartonista que describía más o menos este tipo de cosas, ¿no? Empiezan a regalar más dinero, ¿no? Yo creo que Claro. la necesidad del pueblo va en función a la aceptación que pueda tener el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y aunque sea poquito, si tú quieres un aire acondicionado, que venga de la presidencia de la República es un beneficio que la gente lo va a ver como tal y que... Se va a acordar el y día de la que- elección. Exactamente. La gente es agradecida. ¿Qué pasó? Un ícono de este gobierno fue la apertura de Los Pinos, pues, y entendamos lo que Los Pinos se entregó al pueblo. Es lo mismo, esto te lo robaron, esto te lo regreso, aunque te regresen una bicoca. Me recordó aquella, la toma de la Bastilla en Francia, ¿no? Cuando abrieron el palacio de Luis XVI para que entrara el pueblo y viera lo esplendoroso que vivían y más se enojara todavía el pueblo contra sus qué Y el gobernantes. pueblo Sí, chino está. hizo lo mismo, ¿no? Cuando Sí. triunfa el Partido Socialista Comunista en Con China, con- abre con la Ho Chi ciudad Minh. sagrada, que era una monarquía. Y aquí en México, que ya le agarré el rollo a Andrés Manuel, hizo lo mismo, se hizo lo mismo cuando la expropiación petrolera, ¿no? Yo me sentí así Este, con la subasta eh, de autos, imagínense. que se abrieron, que se entregó Chapultepec, ¿no? Sí. Se entregó Chapultepec al pueblo de México y se hizo museo. Es algo muy similar lo que hizo él con Los Pinos. Entonces, volvemos al tema toral, que tiene que ver con regresarle al pueblo lo robado. Viene en ese sentido, pues, o sea, mira, yo como justiciero de Sí, sí, este sí. país, Yo te porque soy regreso. muy bueno. te Soy el regreso, zorro. Sí, te regreso lo que te robaron. Pero realmente a las madres que perdieron sus hijos que les cómo inyectaron agua en A los tratamientos niños oncológicos, con a los cáncer. niños con Duarte, van a resarcir ese daño, ese dolor, ¿Qué esa le va a regresar? burla. porque ¿Qué le va a hay que regresar? decirlo, no les va a regresar Nunca, nada. nada. ¿Y lo que se les llevó puede Duarte? regresar. Y Duarte está, Se o sea, sigue y riendo tiene- y su cínicamente. mujer viviendo en Inglaterra y viviendo la gran Estaremos vida. viendo principalmente A un los gobierno, mismos que un desfalcaron gobierno Sinaloa, los vemos tan tranquilamente caminando por las calles y no les pasa nada. Sí, Yasmín. y eso se llama impunidad. No, es que yo te creo que veo así entra, como- es que entra Ya uno dejamos como el tema de los carros mexicano blindados, a un momento de nostalgia, de decir, o sea, ¿cuál es el cinismo de la clase política de decir a los que menos tienen, pues le damos un poquito de lo que nos sobra? Y que el pueblo mexicano es tan noble y también es tan agradecido que si les dan un aire, como tú lo dices, Wilber, en el proceso de elecciones se va a sentir comprometido de votar por esa Es que persona o por ese ese es el partido compromiso. que Pero le ese dio. es- Es que lo siente. Esa es la estrategia. Es que te regresen algo Por que eso. tú dices te robaron. Sí, o sea, entonces dice, ay, me lo robaron y mira, él es tan bueno que Que vino y yo me lo voy a entregó. votar por él otra vez. Eso es. ¿Tú crees? Le están ¿Tú llegando. votarías otra vez a No, tu- yo no. Ah, la bueno. verdad por que Margarita no. Zavala sí. Probablemente. Pero es que ya las intenciones de voto se van a ir acercando conforme venga la elección intermedia. Y entonces ahorita hay que ver cómo están los presupuestos, porque al final de cuentas No va a haber dinero desmembraron que los alcance. programas de estancias, No va a haber dinero que desmembraron alcance. todos No, los va a programas estar complicado. ¿Para qué? Para darle a adultos mayores, para darle a las madres de los niños, los que la van a estudiantes. gastar mejor en un vestido y no pagarle la guardería, ni dárselo al abuelo, porque el abuelo dice que ni él no los cuida. No, cuida bendiciones. Ya. Se cuida de él. No, yo pienso Ahí que la no situación va a está haber muy dinero que alcance. Entonces no va a funcionar Víctor. ese No, instituto. es muy difícil. no va a Lupita, funcionar. Es muy difícil una Acuérdate. política asistencial. Una bolsa, cuando no le entra y estás da y da y da, se acaba. Se acaba. Y le vuelven a entrar, pero queda más poquito. Y se va a acabar. Va a llegar a la final del sexenio Asegura el presidente que debiendo. hay recursos, ¿no? Incluso hay dinero. Te van a molestar los chayos, ¿eh? Porque Que, si ustedes que saben hay de ellos. recursos que están bien asegurados en el Banco de México, que son un fondo fuerte para en algún determinado momento hacer frente a una situación, a un vaivén de la economía internacional y que pudiera afectar a la economía Sí, nacional. pero eso ¿no? es diferente, ¿no? Y que asegura Andrés Manuel que no va a tocar ese dinero, dijo que por si las moscas lo dejaban ahí,
por en algún momento una situación de dificultad económica. Pero la verdad yo no estoy viendo, Oye, yo no estoy viendo por dónde va a entrar dinero para el año que viene, hacer un presupuesto que sostenga los programas que este año inició. Y para el próximo, y para el próximo, y para el próximo, vamos a ver la estrategia económica que puede desarrollar. Y ver cuánto se van a ahorrar en supuestamente esos recursos que se iban por corrupción, por políticos que se llenaban las bolsas. A ver si es cierto que se está acabando la corrupción. Si crece el presupuesto del próximo año contra el de este año, entonces estaremos viendo otras cosas. Pero es una sola vez. Si tú ya no le das mordida a un tránsito, es una sola vez. O sea, ya para el año que entra ya no vas a recuperar ese dinero porque se supone que ya no va a seguir la corrupción. Entonces, ¿de dónde vas? Exactamente, ¿de dónde va a salir? Me están pidiendo una pausa, vamos a ir a él y regresamos enseguida rapidito a nivel 5. Regresamos ya a nivel 5, pues hay buenas noticias, dicen las autoridades de seguridad para Sinaloa, porque dice que Sinaloa avanzó en este tema del índice de paz a nivel nacional. ¿Cómo ven? ¿A quién le preguntaron? ¿Quién hizo esa encuesta o de dónde salió? Porque primero hay que ver. Dijo Carlos Juárez, director en México del Instituto para la Economía y la Paz, que Sinaloa está dentro de los 3 estados del país que mayor mejora registraron en sus índices de paz. Mejora. Sí, una sí, mejora. Claro. Mejora sustantiva puede verse del punto porcentual. Pasó del 27, o puede verse... pero pasó del 27 al 22. Sí. Entonces, ¿cuál es el índice de paz? Y somos segundo lugar en mayor cuerpos encontrados en fosas clandestinas. Entonces, ¿cómo está ese tipo de cosas? Son cuestiones encontradas. Sé que no es este mismo gobierno, no, claro que no, pero de que se han sucedido también muchos casos en este gobierno, como el que se fue del gobierno federal, es similar, ¿no? La situación aquí es que, bueno, ahora amor y paz, no hubo la guerra, pero finalmente dicen los grupos delincuenciales, ¿qué abrazos ni qué nada? Yo sigo haciendo mi trabajo, que es cuidar mis terrenos para la venta de droga, cuidar mis terrenos para el huachicoleo, cuidar mis terrenos para otro tipo de ilícitos. Yo no veo cuerpos de policía en la sierra. Pregúntale a los habitantes de la zona serrana, precisamente Pregúntale en el Rosario, allá en el Rosario, si exacto. ellos tienen paz. ¿No? Como Corito. Tienen paz porque lograron salir afortunadamente en tiempo y forma de los pueblos, ¿no? Y que muy a pesar de que se hacen acompañar incluso por el secretario de Seguridad y se inventan no sé qué cosas los noticieros a nivel nacional, la realidad es otra, ¿no? Entonces yo pienso que tenemos que trabajar por tener verdaderas cifras. Es cierto, ha habido una disminución. Sí, ha habido una disminución. Evidente. Si tú analizas las cifras de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, que se supone que son las oficiales. ¿Cuáles? Las reales, las que son reales porque hay un documento que lo avalan, ¿no? Te darás cuenta que sí hay una disminución en los homicidios dolosos. 35% dice él. 35%, sí. Y es una tendencia que se ha mantenido en todo lo que va del año, ¿no? A la baja. Es importante reconocer, pero es importante reconocer que esto a lo mejor puede ser por una tregua que existe entre los grupos delincuenciales. Hace un año, recordemos cómo estábamos con la guerra por los territorios en este estado y que diario había por lo menos 3 personas asesinadas. En la zona de Villa Juárez, por ejemplo, todos los días asesinaban a una persona. Entonces vemos que desafortunadamente, y me duele reconocerlo con el medio estómago que me queda, que esta paz y tranquilidad la tenemos gracias a que los poderes fácticos de nuestro estado pues, han declarado su paz interior. Espérese, hay 2 cosas, ¿no? Una situación en la que tienes toda la razón, Wilbert. Una tregua de los grupos delincuenciales, no lo creo, porque los grupos delincuenciales no dan treguas. Aquí la situación es que dividieron terrenos con una autoridad que obviamente es complaciente, porque no se deja de vender drogas. O sea, no deja de haber trasiego. Aun cuando me ponga retenes en todas las entradas y salidas que no sirven de nada. Pero así que digas tú, es por una estrategia de la autoridad federal y estatal. Eso es a lo que quiero llegar. No hay una estrategia ni del gobierno del estado ni del gobierno federal que podamos decir, fue por esta estrategia que se está pacificando Sinaloa o que van bajando los índices delictivos. No es cierto. Pues mira, para mí no va a haber paz hasta que no quiten esos retenes, porque yo creo que nos están dando intranquilidad a las personas de bien, a las personas que transitamos por las calles de Sinaloa sin ningún problema, pero nos están parando, nos están revisando, nos están cuestionando todo, como si nosotros fuéramos los criminales, como si nosotros fuéramos los que traemos armas o drogas en nuestros automóviles, como si
tener el seguro del auto nos hiciera, o que no tener el seguro del auto nos hiciera delincuentes. Entonces yo creo que no va a haber tranquilidad absoluta. Tranquilidad no se trata solamente de que disminuyan los homicidios, se trata de que tiene que haber seguridad y tranquilidad en las calles, como nosotros también. Sí, en tu colonia, en una todos convivencia lados, sana, sí, y que no no te lo pelees hay. con los vecinos. No lo hay, o sea, todavía esa tranquilidad no la tenemos. Entonces, para mí, esas cifras que muestran a nivel nacional o lo que puede presumir el gobierno del estado en el área de seguridad, pues son solamente cifras que pueden alientarlos a ellos o levantarles el cuello a ellos. Y es que hablaban también de unas cifras, hubo una reunión de los cuerpos de seguridad en esta misma semana, estuvo encabezada por el subsecretario de Seguridad Pública, y decían que del 6 al 12 de abril, en el caso de privación ilegal de la libertad, había una baja de hasta de un 50%, robo a casa habitación con un 30%, robo a transeúnte con 25% menos, robo violento de vehículo con un 14%, pero lo hemos dicho muchas veces, estas son las estadísticas, los datos que ellos tienen. ¿Sí? ¿Cuántos casos que no llegan hasta ellos? Exactamente. Sí, las cifras negras. Nada más las desapariciones forzadas, lo hemos visto. No, hay personas que no se atreven a denunciar por temor a represalias, entonces hay una cifra negra que no se Así tiene. es. ¿Y los asaltos? El robo de casa habitación igualmente, el asalto, vámonos como lo comentaba Lupita, el asalto. Te asaltan en la calle, pues ¿Para qué vas a denunciar? no vas a ir a perder el tiempo en la vicefiscalía para que te hagan hacer filas, para que te cuestionen, hagan mala cara, para que te revictimicen, vuelvo con lo mismo. Y te regañan. Exactamente, entonces, sí. Váyase, ¿para qué viene? No va a pasar nada, no va a Por recuperar tonta, su teléfono. por tonta, ¿para qué lleva el dinero a la bolsa? Exactamente. Para que lleve el teléfono en la mano. Entonces yo creo que no existe una cifra negra que no conocemos, ¿no? Y repito con lo que inicié yo mi comentario, ¿no? Yo creo que más que nada pues es una pasividad o un acuerdo entre los poderes fácticos de este estado para poder que se esté dando esta tranquilidad. Es muy lamentable, ¿no? Lo ideal, en un mundo ideal, sería que no hubiera robo a casa habitación, que es lo que duele directamente a las familias, que no te quitaran tu carro, que las mujeres no sufrieran ese caso de un robo violento de un automóvil, ¿no? Porque las estadísticas así lo marcan. Las mujeres son las principales víctimas del robo de vehículo en Sinaloa. Entonces, y díganle si tienen paz ellas. Así es. Entonces, el momento que puede vivir una persona, lo comentaba hace algunos días una compañera periodista o ex periodista que fue encañonada a través de sus redes sociales, fue encañonada y junto con su hija, ¿no? Entonces, es lamentable que siga ocurriendo este tipo de cosas. Yo creo que no podemos no podemos cacarearlas como lo han venido cacareando estas cifras, los encargados de seguridad en el estado. Deben de ser tomadas en cuenta para analizar los factores que están determinando esta situación y ver y prever una situación, una hondanada, un rebote de estas cifras. Decía Renato Campo hoy por la mañana que esto se debía también a la coordinación que hay, de colaboración entre las mismas autoridades. Puede ser un efecto cucaracha. Puede ser un efecto Y cucaracha. aparte hablaba de confianza que estaban recobrando de la sociedad ante ellos. Lupita, preguntas una encuesta en la calle, ¿qué te van a decir? Cállate, ¿qué te van a decir? Que se vengan aquí. Es más, yo ni siquiera he visto ya presencia mayoritaria de la policía militar, que ya ves que están como retenidos por esto de la creación de la Guardia Nacional, que ni entra ni termina de entrar. Yo no creo que sea eso. La percepción es otra. La percepción y el sentimiento y lo que está viviendo el sinaloense es otra. Es otro. Que no. Para mí esas estadísticas que, como bien lo dice Jazmín, no siento paz. Porque todavía ves tú a personas que andan armadas, que andan obviamente a alta velocidad en sus autos y, es más, regañando a los policías. ¿Cuál es eso? Entonces, ¿quién manda en este estado? Pues tranquilo, es la paz. Víctor, tranquilo. Nos vamos a ir a una pausa. Sí, Lupita, vámonos. Para que se tranquilice Víctor Rochín. Regresamos con conclusiones, a ver si ya está más calmado. Pues no se calmó Víctor Rochín, le voy a dar más chancita de que se calme porque vamos a entrar a la etapa de conclusiones. Voy a empezar contigo, Yasmín Tapia, que no te deja hablar este muchacho. Qué bárbaro, le vamos a poner tacha al Gracias señor por Rochín ahora. Este señor don... Estoy contento. Sí. Ya, déjala hablar. Es tremendo. Yasmín pero Tapia, bueno, corre tiempo. esta noche me quedo con el tema del gobierno federal y sus fosas clandestinas, que fue un tema que están retomando a medias, pero yo creo que la exigencia por parte de las familias
familias con personas desaparecidas, estas mujeres que son rastreadoras, principalmente madres con hijos desaparecidos, pues ellas van a estar en este reclamo también de ser tomadas en cuenta en la conformación de esta comisión de búsqueda, porque incluso algunos de los grupos de rastreadoras no fueron tomadas en cuenta para esta conformación y van a exigir su integración, porque ellas consideran pues se debe de tener una persona de cada grupo de rastreadoras ahí para que les dé la información de lo que ellas pueden estar obteniendo en estas búsquedas que realizan, y que el recurso que den las autoridades nunca va a ser suficiente para el trabajo que puedan realizar, pero sí la voluntad. Yo creo que la voluntad es muy importante por parte de las autoridades. Wilber. Bueno, yo me voy a quedar siempre y lo voy a señalar cada vez que tenga la oportunidad, ¿no? La exigencia de justicia para Javier Valdez, para sus víctimas, su esposa, sus hijos, su madre, sus hermanos, ¿no? Yo creo que aquí es importante destacar y recalcar del trabajo inacabado y el trabajo insuficiente que ha hecho la Fiscalía General del Estado, de la Fiscalía General de la República para poder terminar con la investigación que determine, que dé a pie y conocer qué fue realmente lo que ocurrió con el caso Javier Valdez y castigar, por supuesto, a quienes estuvieron involucrados y dieron la orden del homicidio del compañero. Yo pienso que el trabajo está quedando a deber por parte de la Fiscalía, muy a pesar de existir compromisos de la anterior administración y de esta todavía de llegar a fondo en las investigaciones. Yo pienso que está quedando a deber, yo pienso que debe de echarle las ganas, y más aún, si existen elementos suficientes de prueba para abrir otra línea de investigación, que se abran. ¿Le vas a ceder o sí vas a aprovechar el... No, pues si No, gusta no, le no. doy No, Rochín, queremos saber no, todo. nada más para hacer un comentario breve, en el sentido de Por que favor. van a crear este instituto para devolver lo robado al pueblo de México. Habrá que ver que para devolver lo robado al pueblo de México tienen que llevar a la cárcel a quienes fueron los saqueadores del país. Y si el presidente tiene los pantalones, que lo haga. Si tiene los elementos, que lo haga. Pero que no juegue con el pueblo, con decirles que les va a llevar y regresar el dinero, porque el dinero es de todos los impuestos. Y es cierto, es para la distribución. Pero resulta que la distribución no solamente son los pobres, es la gran mayoría de los mexicanos quienes tienen la oportunidad. Y en esta ocasión yo quiero ver primero en la cárcel, con justicia, y entonces sí, que empiece a repartir lo robado. Te faltó decir, ¿Te se compras tenía que lentes? decir. Ah, las Sí, ligas. Alguien que llevaba ligas. ¿De esos también lo va a recoger? No, pues es que ese dinero ya Eso ya se lo está llevó. perdonado. Diría Sí. otro, Ya. por bueno, ahí. Ya está entonces ya todo lo perdonado. demás estará Sí. perdonado. Sí, pues ya nos vamos, gracias en sus hogares por habernos recibido, nos vemos el próximo viernes a las 8 de la noche, cuídense mucho.